Hola, bienvenido a tu podcast Ahora Yo Sé. Como siempre, trayendo temas de controversia para la población guatemalteca. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es adolescentes en conflictos con la ley penal. Y para ello traemos una súper invitada, la especialista en estos temas, la licenciada Ligia Ralda. Es un gusto tenerte por acá, licenciada. Gracias, muy amable por la invitación. Pues empecemos a platicar sobre el tema y me gustaría saber cuál es la situación actual en Guatemala respecto a los delitos cometidos por menores de edad. Bueno, la verdad que ha sido preocupante porque sí se ha aumentado el índice de violencia cometidos por los adolescentes. Es menester mencionar que el juzgado especializado pues ya está conociendo más adolescentes ya en esta última generación. Y cuéntanos qué tipo de delitos son más frecuentes entre los adolescentes, violencia, robo o abuso sexual. Fíjate que por la delincuencia organizada sí se ha incrementado mucho el reclutamiento de los menores de edad y esto ha incrementado más que todos los delitos de extorsión, asociación ilícita, asesinato, el tema sexual también se ha dado muchísimo, violaciones, agresiones sexuales cometidos por ellos. Entonces, sí, y una cosa que iba a mencionar que tal vez no viene al caso es de que en este año se tuvo la primera sentencia de trata de personas en la modalidad de reclutamiento de menores de edad, porque ha sido tan común que estos grupos delincuenciales recluten a los menores de edad para cometer hechos ilícitos. ¿Cuál es la edad promedio, según tu experiencia o lo que tú has visto, en el cual los menores de edad cometen esos delitos? Más o menos. Desde 12 años, te puedo decir, de que ya están siendo reclutados, o sea, porque ya tienen ellos como inician a tener sentido común de cómo es que van a delinquir. ¿Se está viendo un aumento a estos casos o una disminución en los últimos años? Ah, no, sí ha aumentado increíblemente, las estadísticas sí son alarmantes, ¿Qué crees tú por qué estaba aumentando este tipo de casos? porque es mucho yo siento que es una población, a final de cuentas, más vulnerable de reclutar y poderla ya iniciarla a meter a delincuencia organizada. Entonces, es como más fácil, tiene mucho que ver también en que somos un país tercermundista, ¿verdad? En donde hay también demasiada población, tenemos demasiados hijos, entonces a veces no se dan abasto, ¿verdad? ¿Qué factores están detrás de los menores que cometen este tipo de Los delitos? factores sociales y familiares tendrían que ver mucho con estos adolescentes que cometen estos delitos. ¿Consideras tú que podría ser también el tipo de videojuegos que ahora vemos, que realmente los videojuegos están diseñados para ciertas edades, pero ya cualquier niño puede ahora descargar un videojuego? Hace poco vimos que en Estados Unidos vetaron este juego de Roblox porque se dieron cuenta de que por medio de ese juego estaban secuestrando a los niños. ¿Tú consideras que también puede ser un factor? La tecnología ahora en estas generaciones sí es un factor bastante vulnerable a los adolescentes porque son blancos muy fáciles. Excelente. ¿Y qué papel juega la familia o la escuela en este tipo de delitos para prevenir? Considero de que inicia la prevención desde el tema familiar, porque tú vas enseñando a tus hijos los valores que nos inculcan y esos en casa y como secundario ya sería el colegio, la escuela, ¿verdad? ¿Qué van a aprender ahí? Sin embargo, te debe decir de que las maestras nos cuentan ahora, que fueron nuestras maestras en aquella época, de que esta generación viene diferente, o sea, ya viene con tema de drogas, con armas, y es increíble ver el cambio de estas generaciones de decir, en nuestra época no teníamos esos alcances como lo tienen ellos. Claro, y es cierto, y aquí en Guatemala ya tuvimos un caso, yo recuerdo hace unos meses, un menor de edad, si no estoy mal, por el área de Coatepeque, mató a un compañero. O sea, ¿cómo es que un menor de edad tiene acceso a un arma? ¿De qué forma? Y hablando de este caso peculiarmente, licenciada, ¿cómo procedería ahí? Porque realmente al menor sí lo detuvieron. Y se ve un video donde él llega a la escuela, porque era una escuela, y le dispara al otro menor de edad. ¿Cómo procederían ahí las autoridades? Pues realmente si el menor tiene de 13 años menos de 18,
pues obviamente sí está cometiendo un delito. Puede ser primero portación ilegal de arma de fuego, definitivamente, porque él no tiene la edad para poder portar un arma de fuego. Y segundo, la lesión o asesinato que pudo haber causado a la persona, al otro. En este caso fue muerte, ¿verdad? Fue un homicidio. Sí. Entonces, los delitos, todos los delitos que están tipificados para los adultos también se tipifican para los menores de edad, para los adolescentes en este caso. Sí, qué delicado realmente, o sea, ver ya aquí en Guatemala, que eso lo mirábamos antes en Estados Unidos, Claro, que se daba, pues, ahora ya está común, ¿verdad? Pero uno mira que tiene las escuelas en Estados Unidos hasta seguridad, sí. porque se ha dado que los menores, de ver tanto juego que es muy violento, ellos pueden comprar armas, llegan y, puchica, son ataques de varios niños, maestros. Nos hablabas del reclutamiento de las maras. Sí. ¿Cómo influye ahí en el tema de estos delitos? Uy, bastante. Depende también los sectores de donde estén, ellos los buscan. Y como obviamente, pues la mayoría, pues son mareros, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ajá, entonces ellos los ven como realmente como mercancía para que ellos hagan lo que ellos no quieren hacer. Les toca que madurar en este tipo de delitos o en las cárceles, ¿verdad? Porque realmente pues, los reclutan de 12, 13 años. Sí, Ya a los 15, 16 años ya tenemos un sicario que anda matando. Y hace poco sí. vimos también en los noticieros 2 motos ahí por el Milagro que le disparan a una persona, pues a su víctima, y iba una señora caminando con su hija. Ujú. Y obviamente, pues, una bala perdida, y le pegan a la niña, y obviamente falleció la niña. Y no sé si te acuerdas de un caso hace años de un niño que se tiró del barranco porque lo habían reclutado y la orden era matar a alguien. Y él dijo, yo no voy a matar a alguien. Entonces él se suicidó. Mucho cuidado con los padres, ¿qué consejo les podrías dar a los padres? Yo les daría un consejo muy importante que estén pendientes de las redes, cuál es el contenido que están viendo sus hijos, con quién están hablando, porque es muy fácil por medio de las plataformas poder contactar a los adolescentes, Sí, no, engañarlos. engañarlos, ¿verdad? Sí, Engañarlos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Obviamente, hay que cuidar más a nuestros hijos, porque, pues, en las calles al final está el peligro, entonces nosotros debemos de controlar eso. ¿Tú crees que un menor de edad sufra de violencia en casa podría ser también algún factor para que él cometa algún tipo de delito? sí, por supuesto. Puede haber una vulneración de derechos al adolescente y el adolescente pueda buscar otras áreas como para protegerse y cae en redes de estas personas que los engañan con cualquier cosa, mintiéndoles, ¿verdad? Y ahí van. Y el problema es de que uno entra a ese grupo delincuencial y ya no puede salir. Pues ellos al final son víctimas y son victimarios. Claro. Sí, y realmente ese problema que ellos pueden estar pasando, al final como que lo descargan afuera, ¿verdad tú? O Sí, sea, metiéndose a maras y delinquiendo a su corta edad, o sí. no, Lina. Claro, por supuesto que sí, porque al final ellos eligen con qué personas quieren estar, malas decisiones, porque no están a todos los papás también controlándolos y eso hace que ellos ya caigan en delitos. Y en el tema sexual también delicado, porque puede ser que a un niño desde pequeño o adolescente lo estén sexualizando muy pronto. Y esa es otra forma también de por qué existen adolescentes que violan o cometen agresión sexual. Que ahí entraríamos a otro delito, ¿verdad, Linda? De un adolescente a otro adolescente por temas sexuales, Así violencia pasa. sexual. Pasa mucho y pasa mucho en los colegios. Y llegan a contar, es que un compañerito me tocó. ¿Y cómo se manejan legalmente estos casos aquí en Guatemala? Fíjate que si se denuncia al Ministerio Público, el caso sí procede y el Ministerio Público le da seguimiento a través de la Fiscalía Especializada de Adolescentes con con la Ley Penal. Y ahí es donde yo siempre le digo a los padres, mucho ojo, porque con la Lida tuvimos un caso que lo voy a contar porque al final tenemos el derecho para poder contarlo, porque nosotros al final estuvimos en ese caso y se dio de que una madre súper protectora realizó una denuncia a otro menor por amenazas. Resulta que cuando nosotros vemos un menor viene y ofende al otro, el otro pues
en su inocencia, descarga una imagen de un arma y se la envía y le dice primera advertencia. Eso fue todo. La madre se da cuenta, la madre se da cuenta y procede a denunciar. Obviamente se llamaron para conciliaciones en la Fiscalía de Menores, pero pues hay una mala actuación y se tuvo que llegar hasta un juzgado. Entonces, ¿qué les podrías decir tú a los padres, Linda, en ese caso? Porque estamos viendo un caso que cualquiera diría, no, hombre, eso es absurdo, a mi hijo no lo van a denunciar, porque realmente a veces eh, cuando son hombres se tratan así. O sea, mira vos, que con malas palabras, incluso hasta se ofenden y se amenazan, pero para ellos es un juego. Pero ¿qué les dirías tú a los menores y también a los padres sobre este caso? Bueno, yo primeramente le diría a los papás, la educación es importante, de que todas las acciones que hagan sus hijos, adolescentes, tienen consecuencias. Y a los adolescentes también, que toda acción tiene una consecuencia y sobre todo, si son adultos los papás, a una sanción a los menores, pero realmente piensen bien si ustedes van a denunciar esta clase de delitos que al final, como tú dices, ¿verdad? Es una pesa entre ellos, no pasó a mayores, porque obviamente no se golpearon ni nada. Someter a los adolescentes a un proceso judicial de cualquier naturaleza es muy desgastante. Entonces, creo que si entre sus hijos se ofendieron o pasó algo, entre papás platiquen las cosas y a modo de que ellos también entiendan la gravedad que puede pasar más adelante, ¿verdad? Pero sí, es el consejo que les doy, piensen 2 veces antes de iniciar una acción judicial. No ser sobreprotector, pero tampoco dejarlo en el olvido, porque Sí, hay señales con los menores, o sea, los menores al momento de que están sufriendo de bullying, que antes aquí en Guatemala no había bullying, sí. o no conocíamos como el bullying, que ahora sí, en los colegios, en varios lugares. Y cuando hay un caso de bullying, ¿cómo actúan las autoridades? Es que eso ha sido un tema controversial con los maestros, porque al final no todo es bullying, no todo es violencia. O sea, no tenemos que tampoco magnificar, pero tampoco, si alguien, un adolescente se queja en el colegio, tampoco decirle: "No pasó nada". Hay que escucharlos, porque ellos tienen derecho a ser escuchados, ¿verdad? Y sobre todo, dar acompañamiento, si es necesario, psicológico, del que por qué un compañero está actuando violentamente, agresivo, ¿verdad? A modo de que esto no pase a mayores y sobre todo platicar con los papás. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en casa? Para que el adolescente se esté comportando de una manera en el colegio, ¿verdad? Darle seguimiento, ¿verdad? Porque ese Sí, trauma psicológico que hablábamos nosotros en el caso anterior, realmente sí existe, porque mientras que un menor de 12 o 13 años debería estar jugando fútbol, no sé, tal vez haciendo algún tipo de deporte, tiene que ir a una audiencia hasta suspender clases. sí, ¿Por qué? Por una madre irresponsable o por un padre irresponsable que le pudo hablar al otro. O sea, sí hay que tomar en cuenta y hay que ponerles atención, pero obviamente hay que saber cómo actuar, ¿verdad, Linda? totalmente. Y cuando un menor comete un delito, hablando de un delito algo grave, ¿tú crees que sí hay rehabilitación aquí en Guatemala? Aparte, pues obviamente se les da un castigo, existen centros, ¿verdad? Si hay rehabilitación para que él pues regrese a su vida de antes después de haber pagado por lo que hizo. Sí, de hecho es uno de los principios rectores, ¿verdad? Porque este proceso pues está regulado en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Un proceso especializado. Y aquí te he de decir que no son penas, son sanciones socioeducativas que se le imponen a los adolescentes. Y la ley es bien clara en establecer qué clase de sanción podría tener. La última y la más fuerte, como tú dijiste, cuando son delitos ya graves, es la privativa de libertad, que se cumple también en centros especializados para adolescentes. Y aquí fue un papel muy importante la Secretaría Nacional de Presidencia, porque con todo el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Psicólogos, trabajadores sociales, entre otros equipos, le dan ese acompañamiento al adolescente a modo de que él pueda regresar a su proyecto de vida, a modo de reinsertarse Ajá. socialmente, ¿verdad? Es diferente cómo lo trabajan ellos. Porque ahí también podríamos decir que el menor pudo haber actuado bajo una coacción de alguna pandilla, Aunque haya actuado bajo una coacción de una pandilla y todo, él igual es autor del delito, ¿verdad? pero el fin es
al final rehabilitarlo y Sí, que él continúe con su vida que tenía que tener, porque un menor de edad, pues como lo decíamos, no debería estar en tribunales o en un juzgado de la niñez sí, de o vetarlo de su sí, de libertad. hecho, si ellos están guardando, prisión, ellos tienen programas, la SBS tiene programas. Me gusta porque sí los motivan mucho a que ellos trabajen. Por ejemplo, ahorita la jueza Galicia subió un video donde dijo, bueno, es que los adolescentes cuando vienen a audiencias acá, traen lo para vender panitos y todo. Entonces, sí los han motivado a que ellos trabajen y ganen su dinero, sigan estudiando también. Hay adolescentes que depende del caso, también los dejan ir a estudiar afuera. Depende de la carrera que ellos elijan, ¿verdad? Entonces, algunos, la mayoría, sí te puedo decir de que aunque guarden prisión, ya salen con los grados. Y eso es importante, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitaban ellos antes de cometer el delito, que alguien les diera una oportunidad, que Exacto. alguien les dijera de que ellos sí son servibles, o sea, que tienen un futuro por delante. Y ya que hablábamos de la ley, según la ley, ¿a qué edad se establece que ellos pueden ser procesados? Desde los 13 años. 13 años. 13 años, ellos ya afrontan este proceso especializado. Cuando es menor de 13 años, porque sí se han tenido casos de 10 años, 12 años, que sí cometen hechos delictivos, la ley dice que ellos no van a afrontar proceso de adolescentes, sino que únicamente van a afrontar medidas de protección ante el juez de niñez. Y va a estar el encargado, el papá o los tutores, ¿verdad? Para el resguardo de este niño, porque ahí sí se es considerado niño, ¿verdad? De 0 a 12 años es considerado niño y de 13 a los 17 años ya se le llaman adolescentes. Ah, muy bien, excelente. Tomen nota con eso. Y según tu criterio, ¿el sistema de justicia juvenil sí está funcionando o necesita reforzarse en algún área? Yo creo que no tanto el sistema como tal, sino que una reforma a la ley. La ley es del 2003, entonces, a mi criterio, yo sí considero de que la ley necesita ser reformada para que puedan cumplir los principios rectores, que es el interés superior del niño, como lo establece la Convención de Derechos del Niño. Y que siempre lo hemos dicho, que el derecho al final es cambiante y obviamente se tiene que ir actualizando los países, ¿verdad? Porque no se pueden quedar con una ley tan antigua si nos estamos dando cuenta que nos estamos actualizando día a día. eh, Ahora ya los carros son eléctricos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, hasta los mecánicos se deben de actualizar porque un mecánico que aprendió la mecánica hace 20 años ya no puede haber un carro eléctrico y así es el derecho, realmente Sí. así es el derecho. ¿Y tú crees que los centros de prisión, centros especializados, o los centros de asistencia sí cumplen su función? Sí, por la SBS, pero ¿sabes cuál es el problema? De que ellos están divididos por áreas, porque obviamente, hay unos que les dicen paisas, Ujú. porque están divididos, porque hay unos que sí son sicarios, o sea, sí, ya fueron reclutados y ya tienen esa característica. Hay otros Adaptado. adolescentes que no, porque Mm. puede ser que estén unos que hicieron extorsión y otro que realmente haya hecho, por ejemplo, una violación. Entonces, es diferente el perfil que tienen los adolescentes y lo bueno de ahí es de que sí los dividen, no los juntan porque ellos consideran de que es contaminarlos con los otros. Tengo entendido que hay varios programas. Sí, Según tu experiencia, ¿qué programa es más efectivo? O uno de los que tú hayas conocido que nos puedas comentar acá. fíjate que exactamente no he conocido ninguno directamente porque los que yo he tenido, digamos que no han estado en bandas, Mm. ¿verdad? Son como más de otra clase de delitos, entonces ellos los tratan diferente. Pero los programas en sí de la SBS sí son más educativos, Ah, excelente. ajá, y de trabajo. Y según tu opinión o tu criterio, ¿qué debería hacer el Estado para al final, ir quitando este delito, erradicar este delito? ¿Qué consideras tú? ¿Qué más podría hacer el Estado? Yo siento que el Estado tal vez podría promover más una cultura de educación a los adolescentes en el tema educativo, de que ellos pueden tener consecuencias si se meten a hacer algo ilícito, porque al final no podemos alegar ignorancia ante la ley, Claro. ¿verdad? Entonces creo que el desconocimiento también de parte de ellos y por la edad que tienen, considero yo de que el Estado no ha creado políticas públicas. ¿Educación también? Considero que la Sí, educación está sí, súper mal. sí,
más que todo reforzar esto. Ujú. Sí, la educación, tener una mejor educación, que también hay que platicarlo. No a todos los lugares de Guatemala llega la educación. Sí, Y también. ahí es donde se ve más afectada la juventud y, Sí. y, y, y la niñez, ¿verdad? Porque un niño que al final no tiene acceso a la educación, Ujú. definitivamente busca qué hacer, ¿verdad? Y si el Sí. sector es una zona roja, Ala. definitivamente ellos están sentenciados a ser parte de los grupos delincuenciales que existen o operan en el lugar de donde ellos viven, ¿verdad, Aleida? Totalmente. Sí. Excelente, Lida. ¿Y qué papel juega la sociedad civil, las iglesias, los centros educativos acá? Me gustaría que nos dijeran más la sociedad civil en cuanto a las iglesias y en sí las comunidades de donde uno pues, vive, ¿verdad? ¿Qué papel juega para que estos jóvenes al final no cometan este tipo de delitos que tenemos regulados Yo acá? considero que la iglesia juega un papel importante porque más que todo nos fomenta ese amor a Dios y temor a Dios y que no tenemos que lastimar a los demás. Yo creo que desde ahí, desde que también pienso que si no hubieran iglesias, creo que la sociedad estuviera un poquito más agresiva, ¿verdad? Es bastantes iglesias en Sí, Guatemala. sí, pero realmente he visto que las iglesias como tal no le han dado tanta importancia a los adolescentes. Porque yo pienso, y no sé, ¿verdad? No me dejarás mentir, pero solo por el tema de ser adolescentes o el término menor de edad que ya no se utiliza, es como que ellos no tienen la capacidad todavía de entendimiento como uno de adulto, ¿verdad? Pero igual hay que fomentarles. ¿Y qué le dirías tú a las familias, pues obviamente que tienen hijos y que están en riesgo sus hijos de delinquir? ¿Qué les dirías a ellos? Que los cuiden mucho, que los amen y que sobre todo que los escuchen. Es que eso es muy importante porque los adolescentes y los niños tenemos el lema nosotros es que no mienten. ¿Verdad? Entonces, a veces como papás andamos tan ocupados que el trabajo, que problemas y no escuchamos a nuestros hijos. Yo creo que lo principal es escucharlos, que les pasen, que los pueden apoyar ustedes como adultos, porque al final no necesitan, que son demasiado vulnerables de manipular. Sí, como lo decíamos, dan avisos, ¿verdad? Sí, Sí. dan avisos. ¿Y de las redes sociales qué opinas? Aparte de lo que ya nos dijiste. Uy, las redes sociales para mí son un Para cáncer. ti, ¿a qué edad un niño puede tener redes sociales o tener acceso a YouTube? Yo pienso que debería, más que todo por la pornografía, y suponente la pornografía infantil, que también es penado aquí en Guatemala, y muchos también donde se han ido por tener pornografía en sus teléfonos. Yo pienso que restringir, o sea, Res- restringir el contenido, porque si hay plataformas, yo tengo unos amigos que son papás, los niños haces con iPad y todo, pero ellos tienen como una aplicación en donde restringen cuando ellos quisieran entrar a un contenido pornográfico, por ejemplo, automáticamente bloquea la página. Entonces sí hay formas de buscar nosotros como papás, a modo de que los adolescentes tengan la libertad, porque obviamente es un tema tecnológico, la edad tecnológica, ¿verdad? Que conozcan y todo, pero que ya es inevitable poderles dar un teléfono, que tengan restringido. de hecho, en los colegios ahora están pidiendo iPads. iPads, ajá. Antes eran libros, ahora que ya no van a haber libros, no, que es solo iPad. Entonces, desde ahí considero yo que también uno tiene que tener Sí, es mayor cuidado, como este importante. tipo de juegos que hablábamos que acaban de suspender en Estados Unidos, de Sí, Roblox, ¿verdad? hay Porque que ahí ser ya, prudentes. ya entra a que el menor sea una víctima. Sí, Ya no él está cometiendo el delito, no que él pasa a ser una víctima y realmente estos total. delitos que de repente nos puedes contar una experiencia que, porque también los abogados tenemos nuestro corazón y hay casos que la verdad dice uno, no puede ser mi hijo, ¿verdad? Yo tuve, bueno, cuando yo trabajé con mis adolescentes, tuve un caso especialmente muy triste, porque amigos de colegio, como tú has visto, ¿verdad? Uno, el amiguito, pues no sabía que su amigo estaba metido en maras de extorsiones. Entonces viene y le dice inocentemente, ¿verdad? Dice el otro, mira, ¿será que me puedes ir a traer a la tienda este paquete? Y que sí, tenía Es- método y cuando vea el muchacho tenía, ¿qué? 13 años tenía. Para ti, no, fíjate que me mandó Juanito, no sé, a traer este paquete y de una vez se lo llevaron.
usted es extorsionista, están los investigadores, se le va a esa audiencia, ¿verdad? Yo peleé mucho ese caso porque dije yo, es que él fue víctima. El otro fue el que le dijo que fuera a traer el encargo, la extorsión. Él no sabía nada, pero era como, ¿usted cómo sabe que él no sabía nada? ¿Cómo demostrar eso, verdad? Exacto. Entonces ahí fue cuando el mismo compañero de su misma edad lo involucró en extorsiones. Y así pasa con cualquier cosa. Y ahí es donde el padre tiene que tener cuidado en ver las amistades Sí, que tenga su hijo menor, porque sí, realmente lo platicábamos con mi hijo, que yo tengo hijos menores, y le decía yo a él, a veces uno está en el lugar menos indicado, y el que realmente comete el ilícito, ese es el que al final ni siquiera es procesado, pero el que estaba acompañándolo. sí, Y pasa aquí en Guatemala con el tema de los asesinatos también. también. Lamentablemente, pues tenemos muchas zonas rojas, los menores jugando pelota y de repente van por alguien que acaba de llegar y todos los demás paran asesinados y por el que iba, definitivamente, ¿no? ¿Verdad? Y también una cosa que me ha pasado mucho en mis casos, es que, por ejemplo, entre primitos se tocan. Yo es que Pero por eso está- es que hay que estar ustedes como papás, observando. O sea, no dejen que los niños vayan a jugar, aunque sean primos, no dejen que vayan a jugar solos, ustedes siempre estén vigilando qué pasa. Porque en este caso en particular, era una piñata. Vino el grande, que tenía, ¿qué? 14, y fue a tocar a los nenes, a los primitos de 5 y 6 años. Entonces, como cuando entró la mamá, vio que el primo grande le había bajado el calzoncito a la nena. Fue como, ¿qué está pasando? Obviamente, pues ese caso me llamaron, denunciamos y todo. Y la de la foto, pues eso penal por agresión sexual. Pero, ante el menor. Eso es lo más cruel, o ¿verdad? sea, Ante sí el pasa menor. entre menores, ajá. O sea que sí, sí, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué Así. consejo le podrías dar tú a una madre? Que hay madres que son muy confiadas, ay, que se vaya la nena con el Ajá. primito y siendo menores de edad. ¿Qué consejos les podría? Yo le doy consejos de que no dejen ir especialmente, bueno, es que también sobran los hombres, Ujú. pero no dejen ir a que se van a quedar a otras casas. A llamadas, Llamadas, todo tipo de llamadas, yo sí, dedicaban, ¿verdad? a menos que de verdad conozcan mucho a los papás y cómo son, mucha confianza, pero igual, o sea, siempre el riesgo está, pero si lo pueden evitar mejor. Y miren, realmente la agresión sexual a que ustedes digan, es que solo la tocó, es que no solo la tocó, o sea, esto es un daño psicológico que queda para toda la vida, aunque ustedes no lo crean. O sea, las víctimas de adultas es como, es que me acuerdo cuando me tocaron de niña, ¿verdad? O sea, sí, Y que yo he visto que ya las víctimas a cierta edad denuncian al abuelo, al tío que sí, fue hace años sí. y proceden las denuncias, Sí ¿no? proceden porque el delito de violación como agresión sexual son considerados de lesa humanidad y no tienen prescripción. Sí, es cierto. ¿Y se te da algún caso de que alguien Sí, denuncie ya pasaron tuve cosas? una joven de 22 años donde ella nos contó que ella la habían violado cuando tenía 7 años. Imagínate cuándo me había pasado. Entonces iniciamos el proceso penal y ahí está caminando desde hace muchísimos años. Que también los jueces le denominan delitos de soledad a estos delitos y ellos establecen que es porque solo necesitan la denuncia de la víctima para ellos ya poder procesar a una persona, pero también hay casos que realmente hay víctimas que se inventan. Entonces también ahí la parte del hombre tiene que ser muy cuidadoso en qué sentido y cómo. Debe siempre mantener ese respeto. Hace muchos años yo escuchaba a los abuelos que decían, no, las mujeres de este lado y los hombres de acá. Ujú, O sea, no, yo no me pego mucho porque ella es mujer. ujú, Y así como está la ley de femicidio, ahora realmente nosotros los hombres tenemos que tener mucho cuidado para que no se malinterpreten las cosas, ujú. porque imagínate que alguien denuncia a un hombre porque realmente le cae mal o por alguna excusa y le procede la denuncia, que se han dado casos, yo sí he tenido esos casos, Sí, y entonces dice uno, sí, hay que tener un poco más ese respeto que se tenía antes, ¿verdad, Lida? totalmente. Y para ir finalizando, cuál ha sido tu caso con el menor de edad, de menor edad De que hayas tenido, el de que haya cometido un delito? 13 años, 13 años. 13 años, un parricidio. Ajá. ¿Cómo lo mirabas tú a él cuando él te hablaba? Porque obviamente pues tenías esa conversación con él.
O sea, La como verdad. niño, se miraba como niño. No, porque él sí estaba ya le habían como trabajado, esos grupos, y previamente Él mató al papá, a la abuela. a la abuela. Es como: "Sí, la maté". Así. Así es. Como: "¿Y sí sabes que lo hiciste?". "Por supuesto que sé que lo hice". "¿Y sabes que tiene consecuencia que vas a privado de libertad?". "Sí, pero igual". Como la pena máxima en adolescente no pena, perdón, sanción. Sanción educativa privativa de libertad es de 6 años. Era como: "Bueno, sí, van a dar la máxima, que son 6 años". Siempre hay que cuidar los tecnicismos porque Sí. por ahí más de algún abogado nos está viendo y después Claro, nos porque regañan ahí, no, muchacha, que no se dice eso no así. se dice No, así. pero realmente los podcasts están enfocados para que la población guatemalteca También, ajá. entienda y al final tenga mucho cuidado, porque nosotros al final no estamos vendiendo ningún producto, simplemente nosotros queremos alertar a la población Sí, guatemalteca. sí, sí. Bueno, Leida, para terminar el tema, me gustaría que nos dieras tus conclusiones de todo lo que hablamos. Bueno, en las conclusiones que les puedo decir, un proceso, especializado, materia especializada. La misma jueza de uno de los juzgados de aquí de Guate, ella decía de que hay mucho desconocimiento por parte de los colegas que le Claro, tiran estas áreas, sí. ¿verdad? Entonces sí es necesario y fue como muy objetiva con nosotros porque dijo, si ustedes no saben, pregunten. Entonces, en conclusión, un proceso especializado en donde realmente sí se le da la atención a los adolescentes. En el tema de garantías y todo, sí se cumplen las garantías procesales. Yo sí he visto que los jueces, al menos los de aquí de Guate, sí han cumplido esas garantías a los adolescentes. Las penas máximas son de 6 años, privativas de libertad. 6 años. Tienen opción ellos también a libertad asistida de otro beneficio si ellos pues trabajan, estudian, porque cuando hay una sentencia condenatoria, ya pasa este proceso al juzgado de ejecución de medidas, en donde los jueces de ahí revisan las medidas cada 6 meses, a modo de que el adolescente se esté reinsertando y esté mejorando su proyecto de vida con todos los programas que tiene la SBS. Y si el adolescente ha estado cumpliendo, pues él tiene la posibilidad de salir antes del cumplimiento de la condena. Entonces es bonito realmente porque sí le da seguimiento y los jueces también les dicen a los adolescentes, por favor, o sea, un parricidio para un adolescente que un adulto, o sea, la pena es diferente. Entonces agradezcan de que aquí es hasta 6 años, pero ha sido de adultos hasta 25 años de prisión, ¿verdad? Entonces, en conclusión, un proceso bastante especializado y sobre todo los papás cuiden a sus hijos, escúchenlos también. Y si también otra cosa, si a un hijo le han hecho algo delictivo, nos han tocado, los han agredido, sí, sí denuncien. O sea, no se queden callados, especialmente a las niñas que las han tocado, las han violado, denuncien. Sé que les da vergüenza contar estas cosas, pero no podemos dejar pasar que también nosotros no tengan una sanción acorde a las acciones que puede estar cometiendo. Dijiste algo muy importante, es muy delicado porque obviamente, en este caso, cuando es tema de agresión sexual, la víctima tiene que estar repitiendo varias Desde veces la victimizarla. historia, y obviamente eso se le va grabando y le va Sí, ocasionando un daño psicológico. por ¿Qué le supuesto. dirías a los menores? Así puntual a los menores, hay que regañar a los menores. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo les digo que tengan cuidado con quién hablan, no crean en todo lo que les dicen. Hay gente muy mala allá afuera, no crean que sus papás los regañan por gusto. O sea, yo también fui adolescente como ustedes y me molestaba muchísimo que todo me lo prohibieran, pero era para cuidarme. Entonces, por favor, escuchen a sus adultos. Si les dicen algo es por algo y no se metan con gente que realmente no conozcan. Tengan cuidado y cuenten siempre la verdad. A sus cuidadores o sus maestros, cuenten lo que les pasó. Siempre va alguien que los va a escuchar. ¿Y a los padres qué les dirías? A los padres también cuiden a sus hijos, escúchenlos también, pónganles atención con quién andan, ¿verdad? Que es muy importante eso. No Eso es muy descuiden, importante. no descuiden a sus hijos por ninguna circunstancia, porque reitero, hay mucha gente muy mala allá afuera. Demasiado. Por ahí andan diciendo muchos que tal dibujito es diabólico, que tal serie es diabólica, que no, la maldad existe y la Sí, maldad está afuera. Entonces hay que tener mucho cuidado. No quiero ofender a nadie con eso que les voy a decir, porque hay maldad en las iglesias, hay maldad en los colegios, no. por ahí está la maldad. No nos pongamos a meterle a la cabeza a los niños que mira este dibujito es diabólico. No, la maldad existe
y es humana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo lo que le diría a los menores es, la verdad, cada vez que quieran hacer algo, piénsenlo bien, porque todo tiene consecuencias, más en la actualidad. Ahora todo lo denuncian y al final ustedes que realmente tal vez no viven en una zona roja, que realmente es un menor de edad, pues que estudia, que hace deporte, pero por un mal pensamiento, por una mala actitud, les toca que ir a vivir un proceso de conflictos con Adolescentes con conflicto adolescentes. penal. Exacto. Entonces, mucho cuidado, menores. Hay que pensar y tampoco no dejarse llevar por los amigos, porque a veces son Sí, influenciados por los amigos. Dale vos, hacelo vos, vos sí. podés, que vos sos más alto, que vos sos. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. El que se quiera meter a problemas, no, yo no puedo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, menores. Padres, cuiden a sus hijos. Pero realmente aquí también ustedes quieren conocer a la Ligia, quieren conocer tu trayectoria, cómo es que iniciaste, porque también hace contenido en redes sociales. Ya le vamos a dar su espacio para que nos diga cómo aparece en TikTok, pero cuál ha sido tu historial y por qué tú eres experta en este tipo de delitos, de este tipo de temas. Bueno, te voy a decir que al final la vida te va llevando por áreas que nunca pensaste. Pues obviamente inicié siendo abogada penalista desde que me gradué, so, literalmente metida a penal. Trabajé en temas de seguros y de ahí trabajé en una ONG de niños. Yo tenía a mi cargo hogares, trata de personas, violencia sexual y niños migrantes, en donde pues yo litigué en toda la república y desde ahí me comencé a especializar en penal niñez. Ah, excelente. Ajá, entonces como tenía la especialidad en penal niñez, pues de ahí me comenzaron a llegar clientes de adolescentes que podíamos hacer con los adolescentes. Entonces yo comencé a litigar esa área y me gustó. Que es bien reducida, no hay muchos abogados. No, porque ahí es más que todos los que litigan es defensa pública. Claro. Ellos son los que litigan esa área y somos bien pocos los que hemos litigado niñez penal y adolescentes. Entonces, desde ahí comenzó mi especialidad en esta área que me encanta, porque siempre, como lo he dicho aquí en el podcast, o sea, ellos son un sector vulnerable Sí. y merecen una atención integral especializada, no como los adultos, ¿verdad? Entonces, sí le pongo como mucho corazón también Qué a mi, excelente, a mi Lira. litigio. Y si usted está pasando por algún tipo de problema que es similar a este y quiere contratar a un especialista, aquí tenemos a la licenciada. Entonces, me gustaría que dieras tu número de teléfono, a dónde te pueden contactar y cómo apareces en las redes sociales. En Facebook estoy como Lick Aralda, en TikTok estoy como Lick Aralda también y en Instagram como Lick Aralda, pueden buscar así. Y mi número es el 5861-5127, me pueden escribir. Ahí sí que asesoría, lo que ustedes necesitan, pues ahí estamos a la orden. Muy bien, Linda. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer videos en TikTok? Porque sí te vemos por ahí bastante activa ahí. Pues realmente como yo he visto que varios colegas, incluyéndote, pues han hecho contenido, dije yo, bueno, me voy a animar a hacer contenido y sobre todo pues hago contenido de mi área, que es lo que yo conozco, lo que yo litigo, ¿verdad? Y sobre todo también son TikTok educativos para que la población sepa qué puede pasar en ciertos casos. Informarle a la población. Sí, informativos. Que no todo es, porque por ahí decían muchos, es que los abogados que quieren que uno les pague por ir a hablar 2, 3 cositas con ellos, que no es así, ¿verdad? No, Porque vemos muchos abogados que nos gusta informar a la población y no todo, para quitarles ese concepto, hablamos con otro colega por ahí, quitar ese concepto a la gente de que todo es cobrado y que el abogado todo lo cobra, ¿verdad? claro, sí, no. Bueno, y por ahí terminando, ya saben, si quieren un especialista, tienen un problema, aquí está la licenciada, por ahí van a salir los números y los pueden copiar. ¿Algo más que quisieras agregar, licenciada? No, solo que cuidemos a nuestros niños, tanto es un mensaje para los maestros, para los papás, porque al final ellos son la futura generación, ellos son nuestra siguiente generación, nos llevamos para arriba, ¿verdad? Sí, no. Entonces, creo que está en nuestras manos como papás y también maestros, de que estas generaciones, pues, salgan lo mejor posible, ¿verdad? Que no nos dañemos tanto. Sí, no, que al final los niños son el futuro de Guatemala. Y yo la verdad te agradezco por habernos dado esta gran enseñanza y a la gente que nos está viendo y te insto a que sigas adelante. La verdad es una buena rama, es una rama bonita porque
estás defendiendo los derechos de los menores de edad. Gracias. Y a usted que nos está viendo, lo invito a que se suscriba, que nos comente a quién le gustaría ver acá o qué temas podemos tocar. Y como siempre, si usted llegó a esta etapa del podcast, usted puede decir, ahora yo sé de conflictos con menores. Nos vemos a la próxima.